Somos las conflictuadas, un combo de amigas con muchas preguntas y por supuesto conflictos sobre cómo vivir nuestra fe como católicas en el siglo XXI. Te invitamos a charlar con nosotras, no importa cuál sea tu posición frente a la iglesia, el catolicismo y los muchos otros temas complejos que están relacionados. Nuestro propósito es que los conflictos se conviertan en puentes para acercarnos a Dios y no en argumentos para alejarnos de Él. Yo soy María Paula León. Yo soy Daniela Rojas. Yo soy María José Cabra. Y yo soy Andrea Toro. Y queremos que nos acompañes a vivir esos conflictos, porque la verdad, muy maluco estar conflictuadas solas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio con Las Conflictuadas. Queremos hablar hoy de una pregunta existencial que ha acompañado a las personas, a la humanidad durante toda la historia, casi que lo podríamos decir, en todas las disciplinas, en muchos contextos, y es la pregunta de cómo alcanzar la felicidad, cómo ser felices. Creo que las personas, el ser humano, tiene una preocupación y un interés muy grande en torno a la felicidad. Eso se ve también incluso en entornos académicos. La Universidad de Harvard hizo un estudio que duró 80 años, es como de los estudios más largos que se han hecho en estos temas, para explorar las causas de la longevidad en las personas, es decir, qué hace que las personas puedan vivir más tiempo. Y de los hallazgos más importantes que salió de este estudio es que las personas que tienen relaciones cercanas con otras personas hacen que sean más felices y por ende, pues que puedan vivir más tiempo. Entonces, algo que dice Harvard es las relaciones cercanas, mucho más que la plata o que la fama, hacen que la gente pueda vivir mucho más feliz a lo largo de su vida y de vidas más largas. Entonces, claramente esta es una preocupación que tenemos, algo que nos acompaña en el día a día y la fe católica no es ajena a estas discusiones. Hay un libro que me leí hace un tiempito que se llama A Call to Joy, se podía traducir como a un llamado a la felicidad. Y había una cita que me encantó pensando en este episodio y es: contrario a las creencias populares, el catolicismo no es una religión que esté centrada en el pecado y el castigo, en las reglas y las prohibiciones. Por el contrario, es una religión que gira en torno al crecimiento, la plenitud, el amor y la felicidad. Entonces, la Iglesia Católica reconoce que sí estamos llamados a la felicidad, que es una parte fundamental de nuestra fe, y por eso hoy queremos hablar un poco más sobre esto, y para eso también tenemos una invitada muy especial con la que vamos a explorar en qué significa la felicidad para nosotros como católicos y católicas. Exacto, Majo, hoy vamos a hablar con Melixa Velázquez y para contexto de los que nos están oyendo, siempre le pedimos a los invitados que nos digan cómo quieren que los presentemos en estos espacios y las palabras textuales de Melissa fueron ingeniera de profesión con muchos deseos de ayudar y de abrir un horizonte de esperanza en que es posible ser felices aquí en la tierra. Entonces, creo que ella misma con sus palabras explica perfectamente por qué queremos hablar de este tema con ella. Entonces, bienvenida Melik. Y para empezar, nos gustaría poder conocerte un poquito mejor y por eso de manera breve quisiéramos preguntarte cuál es tu historia de fe y cómo esta historia de fe se vincula con el tema de hoy, que es la alegría. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme a este espacio, estoy muy contenta. Yo soy Melixa, como lo dijo Mapis. Soy ingeniera industrial, pero principalmente, bueno, o sea, creo que el motivo de mi alegría es que soy hija de Dios. Le entregué hace 18 años mi vida a Dios en el Opus Dei. Son 18 años muy felices. Lo decidí cuando tenía 16 años, porque en realidad me cautivó ese amor y me di cuenta en ese momento que no iba a encontrar ese amor en ninguna otra parte. Y bueno, hasta el momento no me ha defraudado, pienso que no me va a defraudar y le pido a él que todos los días pueda seguir siendo fiel a eso. Divino, divino eso y creo que es un inicio divino para empezar porque vemos que logras enmarcar como toda tu vida alrededor de la felicidad y bueno, empezar un poco con eso que has vivido en tu vida y que también has logrado entender alrededor de tu experiencia con Dios. ¿Por qué Dios nos llama a ser felices? O sea, en tu experiencia, ¿por qué crees que Dios nos llama a ser felices? Bueno, yo pienso que él es el más empeñado en nuestra felicidad, o sea, él nos pensó para que fuéramos felices aquí en la tierra
porque nadie nos ama como Él, o sea, su amor es el secreto de la felicidad. Y cuando uno ama de verdad, quiere lo mejor para esa persona y Dios es quien más nos ama. Entonces, o sea, yo no dudo para nada en que Él quiere que seamos felices. Y no solamente que seamos felices cuando ya vamos a morir, sino que seamos felices aquí en la tierra porque lo tenemos todo. O sea, todo es tenerlo a Él y con Él es verdad que hasta los problemas, las dificultades, los vacíos, las alegrías, bueno, todo tiene sentido. No, Sí, yo ahí siento que a veces como que en el discurso uno lo tiene claro aparentemente, pero no en el corazón y como que uno no se lo cree de verdad. O sea, en mi caso personal, creo que, y pues como lo hemos contado en varios episodios, por mucho tiempo yo entendí muy mal la fe católica y a Dios. O sea, de hecho, creo que no conocía a Dios porque sí me basaba en una religión que era de prohibiciones, de reglas, de estar exigiéndome y no una iglesia que me estaba ayudando a seguir el camino como de la enseñanza de Jesús para ser feliz. Eso es algo que he venido entendiendo, creo que todavía claramente estoy como en ese proceso, pero sí ha sido muy lindo, no solamente con la fe y con Dios, sino ver que la iglesia genuinamente sí entiende que estamos llamados a ser felices por Dios, como que es un pilar muy importante de la iglesia. Eh, y pasó algo muy curioso, como antes de este episodio, mientras lo estaba planeando, muchas cosas de la vida empezaron como a hablarme de alegría y de felicidad. Estoy leyendo un libro y justo a la parte a la que llegué del libro empezó a hacer como una reflexión de cuando el ángel le dice a María, alégrate, y bueno, toda la parte de vas a tener a Jesús, pero como profundizando en por qué le dice alégrate y cómo Dios en verdad en muchos momentos de la vida nos está invitando a alegrarnos, a vivir felices, como a realmente cultivar eso y es un llamado muy fuerte que nos hace Dios. Entonces, creo que es una tarea muy compleja como realmente oír ese llamado de Dios, Muy. reconocerlo. Yo quiero ahí que de pronto también conocer tu experiencia, Mel, porque dijiste que, digamos, decidiste tu vocación a los 16 años. Y en esto que dice Majo, o sea, como que fue para ti, como, o sea, o porque uno tan joven, porque digamos, pues uno va madurando y seguramente ahora lo entiendes muy diferente que a los 16, pero también me parece wow como encontrar que la verdadera felicidad está ahí tan joven, o sea, como fue para ti en ese momento a los 16, un poco, y, y cómo ha madurado, pues brevemente, pues no tiene que Ujú. ser todos los años de tu vida. Sí, o sea, yo pienso que fue total como un regalo de Dios. Yo no me lo esperaba, o sea, yo estudié en un colegio que tiene como la orientación y el apoyo del Opus Dei hasta cuarto de primaria. Luego me fui a otro colegio por decisión de mi mamá, porque yo tengo otras dos hermanas, nos fuimos a otro colegio y cuando yo ya iba a pasar a décimo, o sea, los dos últimos años del colegio, mi mamá me dijo, yo quiero que te gradúes de ese colegio. Yo la verdad le dije que no, porque yo estaba muy feliz, ya tenía muchas amigas, pero mi mamá me insistió y yo dije, bueno, pues le va a dar una alegría a mi mamá. Entonces me pasé. Yo la verdad estaba súper desconectada de Dios porque solo íbamos a misa los domingos, en el fondo íbamos porque después salíamos a comer algo rico, entonces pues eso nos motivaba. Y en el colegio donde me fui por un tiempo, pues en realidad era católico, pero no, o sea, no practicábamos mucho, no me confesaba. Entonces, bueno, llegué otra vez a este colegio y me invitaron a unos días como de retiro espiritual, como unos días como más de silencio. Yo fui también porque iban mis amigas, o sea, entonces, pues nuestro plan era amigas, tal, bueno. Y en la noche me acuerdo que entré a un rato de oración guiado por un sacerdote y él empezó a decir una oración como que, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, y me impactó demasiado. O sea, yo dije, ¿cómo así que Dios está aquí, que me ve, que me oye? Yo no pude salir como de ese impacto, o sea, fue como en ese momento yo sentí como que alguien tocó mi corazón. Entonces decidí confesarme después de 7 años que no me confesaba. Y en esa confesión el sacerdote me dijo, bueno, pues si quieres puedes empezar como a participar en la formación del Opus Dei.
Y yo dije, bueno, pues nada pierdo, o sea, nada pierdo. Entonces yo empecé a participar. A mitad de año me fui a hacer una labor social y ahí como que empecé como a tener como más inquietud, o sea, como que yo decía, bueno, sí, o sea, esto me llena, yo me veo en esto. A la par yo también tenía eso, amigos, amigas, estaba como haciéndome más amiga de uno en concreto, entonces como que yo, bueno, tenía ahí mis amores, pero, pero entonces como que yo, pero yo me fui esta semana a hacer una labor social en Ayapel, me acuerdo perfectamente, y yo decía, bueno, pero a mí esto me atrae mucho más. Sin embargo, como que me cuestionaba porque toda la vida me había proyectado distinto, o sea, yo me había proyectado con un esposo, con muchos hijos, porque me encantan los niños, entonces yo decía, entré, podría decir como el título de ustedes, en conflicto, o sea, yo ahí me conflicto y dije, o sea, Dios, ¿qué es esto? Pero bueno, yo seguí mi vida, pero después de eso dije, voy a empezar a ir a misa todos los días, o sea, como que, bueno, puede que ahí como que se me vaya como resolviendo este dilema. Empecé a ir a misa y en misa empezó a resonar muy fuerte en mí una frase del Evangelio que decía, el que quiere ir detrás de mí, que tome su cruz y me siga, pero era literal que yo creo que ni la decían, pero yo la escuchaba, yo la escuchaba. Entonces ya, o sea, en agosto de ese año, yo dije, o sea, sí, Jesús, esto es lo mío, esto es lo que me llena, esto es lo que me hace feliz. En el fondo pienso, como me preguntaba Mapis, que de verdad todos tenemos un anhelo de felicidad y yo dije, este es mi anhelo de felicidad, o sea, yo por aquí sí me voy a como a saciar, como, y ya, di el paso. Es un paso que yo pienso que tiene que hacerse como un poco de vértigo, o sea, como que yo dije, no sé qué va a pasar, no sé en 5 años qué voy a vivir, no sé, pero yo me voy a arriesgar, o sea, es verdad que a los 16 años uno es muy arriesgado, entonces yo me arriesgué, lancé contra viento y marea porque es verdad que a mis papás les dio duro, o sea, no entendían. Luego a los 18 años me gradué del colegio y me fui a Bogotá, yo soy de Medellín. Les costó mucho que me hubiera ido tan joven de la casa. Bueno, o sea, eso fue también como una prueba porque es verdad que tú dices, si tus papás están así en ese plan y tú, o sea, como, bueno, pero Dios no defrauda y es verdad que Dios es fiel y es verdad que han pasado 18 años con todo, con subidas, con bajadas, con tristezas, con alegrías, pero la constante es que el amor de Dios siempre está. Entonces, eso es lo que me ha mantenido firme y eso es lo que me hace decir, creo que tomé la mejor decisión de la vida. No, demasiado lindo, demasiado lindo. Y creo que de ahí también entras, o sea, toda la historia que nos has contado la has guiado por la felicidad. Ese concepto, ¿cómo lo materializaste o cuándo te diste cuenta que eso era lo que también estaba buscando Dios en tu vida? Mira, a mí me pasó un poco lo que decía Majo y es que al principio es verdad que yo sí me dejaba guiar más como por un Dios del deber, o sea, como que, y un Dios un poco que, como de, yo te doy, tú me das, entonces más o menos como un negocio, o sea, también Mapis me conoce y soy amante de los negocios, de la plata, pero entonces yo un poco entendía esa lógica como de, sí, pero más o menos, yo recuerdo que más o menos como en el 2010 puede ser, eh, como que no entré en crisis vocacional, sino como en crisis profesional. Yo estaba en quinto semestre de ingeniería industrial y como que yo dije, no sé si estoy haciendo o sea, lo que yo quiero, como que me empecé a cuestionar mucho y dije, bueno, entonces eso como que me estresó y como yo creo que Dios se sirvió de eso para que yo como que hiciera clic con algo, que es verdad que ha sido lo que me ha ayudado el resto de la vida y es que Dios no me llamó para hacer cosas, ni para vivir en el deber, sino que Dios me llamó, o sea, porque quiere mi felicidad, o sea, que yo no le tengo que dar nada, sino que realmente, pues, como que, sí, o sea, como que él me quiere feliz. Entonces, yo pienso que en el 2010 fue como un antes y un después de mi vida. Fue difícil, o sea, eso no fue como de un día para otro, fue difícil, yo sufrí,
lloré mucho, o sea, porque es verdad que estaba como que eso profesional te impacta mucho también en todo lo personal. Entonces, pero Dios como que me hizo entender como, mira, no te gastes la vida como estresándote, amargándote o agotándote cuando yo no te estoy pidiendo eso, o sea, como que disfruta lo que haces, tú no me tienes que dar nada a cambio, entonces ya a partir de ahí como que yo ya empecé a ver a Dios, como dice Majo, más como un Dios que me ama y no como un Dios al que yo tengo que responderle. Y a partir de ahí creo que ha sido muy distinto y no siento que tengo que hacer algo por Dios, sino que vivo la vida como un don, como que Dios me da todo y la verdad es que eso te relaja mucho interiormente. Total. Me encanta. Y Meli, es que además oírte hablar hace sentir que el tema de ser feliz es súper fácil. Y creo que es un tema difícil a veces y como genuinamente complejo. O sea, la conversación que nos pusimos a hacer, como planeando este capítulo, como que abrió muchas puerticas y cada una había leído algo al respecto. Y pues de hecho en la temporada pasada tuvimos un capítulo completamente dedicado a la depresión y cómo a veces de verdad es difícil o imposible para algunas personas genuinamente sentirse felices. Eh, y no sé, acá, antes de hacerte otra pregunta, como también para contarte un poquito estas otras puertas que se fueron abriendo, ¿cómo fue para ti también aprender a ser feliz? Que creo que, bueno, en un libro, que igual ahorita también quiero mencionar otra parte de ese libro, pero hay un libro que se llama El almanaque de Naval Ravikant, que es como un inversionista que trabajaba en Silicon Valley, que veía que la gente tenía mucha plata, mucho éxito, pero que eran muy infelices. Se puso a investigar bien el tema de la felicidad y tiene solo un capítulo dedicado a la felicidad que me pareció espectacular. Y una de las cosas que dice al principio del capítulo es como ser feliz es algo que se aprende a hacer. Y me sonó muchísimo como de pronto creemos que simplemente se nos da y de pronto en realidad si tuviéramos este entendimiento tan profundo como lo tienes tú, que eso es la felicidad es simplemente dejarse amar por Dios, pues lo hace sentir todo muy fácil, ¿no? Pero en realidad, ¿cómo crees que de pronto se aprende esta parte de realmente dejarse amar así? Bueno, yo pienso que algo importante es que a veces como que pensamos que la felicidad es incompatible con el dolor y con el sufrimiento. Y muchas veces como que cuando tenemos dolor, sufrimiento, como que decimos, no, es que la felicidad no es posible aquí en la tierra. Y pienso que es importante como saber que nosotros tenemos un Dios que también sufrió, también eso, hablaron mal de él, también fue rechazado, también fue, pues casi que lo apedreaban, o sea, que también tenemos un Dios que experimentó lo que nosotros experimentamos y es las dificultades. Lo que pasa es que esas dificultades no se quedan solo en dificultades y no van a ser eternas, sino que es que también nuestro Dios resucitó. O sea, lo definitivo no es la crisis, lo definitivo no es la dificultad, el problema, no es que hablen mal de nosotras, no es que nos rechacen, lo definitivo es que Dios resucitó y nosotras podemos resucitar, nosotros podemos resucitar. Entonces, muchas veces condicionamos la felicidad a las circunstancias, a los problemas, y pensamos que nos vamos a quedar ahí, entonces nos echamos a perder. Entonces, yo lo primero que me gustaría decirles a todos, y que es algo que yo me repito todos los días, es que no nos podemos echar a perder, o sea, que Dios resucitó, o sea, que Dios nos dijo, la vida puede más que la muerte, entonces siempre podemos resucitar. Siempre podemos resucitar es algo que decía San José María, un santo que quiero mucho, y es que podemos comenzar y recomenzar. O sea, que muchas veces nosotras perdemos la fe en nosotras y por eso nos ponemos tan tristes. Y Dios nunca pierde la fe en nosotros, o sea, Dios siempre nos da una oportunidad. Entonces, creo que es algo importante porque en el mundo de hoy, pues como que podemos ver más de tela de fondo como la dificultad, el problema, el estrés. Entonces decimos, no, esto es imposible, pero no, no es imposible porque Dios resucita, o sea, Dios está vivo y Dios por eso nos quiere contentos, ¿no? Y luego también eso que me dices, yo pienso, bueno, algo que me ha servido a mí, yo les comparto lo que me ha servido a mí es
como fomentar tres actitudes del alma. Una es el agradecimiento, o sea, agradecer siempre por todo. Eh, Porque es verdad que lo que ahorita les decía, que es verdad que todo es un don. O sea, uno dice levantarse, pues es un don. O sea, uno no sabe si se va a levantar. O sea, sí, no sé, hasta tener cosas tan sencillas. O sea, que uno dice, bueno, gracias, ¿no? O sea, como ver la vida como desde el agradecimiento, porque es verdad que a veces eh, como que estamos como más reclamando que agradeciendo. Entonces, como agradecer. Luego también pienso que algo que me ha ayudado mucho a mí es como encontrar siempre algo bueno en todo. O sea, hasta en lo más malo. Hasta en lo más malo hay algo bueno. Y eso pienso que nos pasa porque es verdad que lo más fácil es ver siempre lo malo. O sea, lo Mm, más fácil siempre es quejarse. Pero claro, a veces atreverse a decir, bueno, no sé, se me está cayendo la casa, bueno, algo bueno es que de pronto voy a poder reconstruirla un poquito mejor, bueno, no sé, cualquier bobada, ante una cosa súper, cosa terrible, pero bueno, es que es verdad que siempre nace como una semillita de esperanza, entonces, como encontrar siempre, cuando estemos como en momentos muy difíciles, detenernos y decir, bueno, ¿qué bueno hay de esto? Y así encontremos una pizquita de bien, esa pizquita de bien la verdad es que puede iluminar todo el mal porque a veces hacemos tanto zoom en el mal que nos sumergimos en el mal. O sea, total. y lo que más hace ruido es el mal y a 100%. veces descuidamos que es que el bien es más poderoso que el mal, ¿no? Y lo Total. otro que pensaba es aprender a confiar. O sea, también pienso que en nuestra sociedad de ahora nos hemos como empeñado mucho en controlar la vida, en Total. tener nosotros como las riendas, eh, el mismo trabajo, la misma familia nos lleva como eso, a que seamos nosotras las que estemos siempre súper seguras, que tengamos el control y cuando algo se sale del control nos estresamos, nos ponemos súper ansiosas, la vida va muy rápido y a veces la vida es un poco soltar, o sea, Total. decir, es que yo tengo un Sí. Dios que es que puede con todo, o sea, como que yo a veces hago ese ejercicio, yo a veces estoy como así a mil y esto y lo otro y llego y me detengo un momento con el Señor y digo, Señor, o sea, yo estoy como loca, o sea, tú no me traíste aquí a estar como corriendo como locamente, sino, pues yo te voy a entregar esto y ayúdame. Y es verdad que cuando uno lleva la vida compartida con alguien, es muy distinta. Entonces es decir, es que yo no vivo sola, o sea, yo vivo con Dios y en Él puedo confiar totalmente, soltar. Hay una frase que está muy de moda, pero a mí me encanta, que es como, hay que fluir, literal, hay que fluir, porque si no uno Sí, dice, se mantiene como así apretado y Dios no nos quiere como, como así, como rígidas, apretadas. O sea, Dios debe Total. decir, O esta gente se me como, no, enloqueció. total. Total. como Que yo diría le nuestra, sumaría al tema de la como, paciencia, como con todo este tema que Total, tú dices, como hay que ser total, pacientes, o sea, Dios actúa de sus maneras, pero pues Él no puede hacer que entonces ya mañana todo se solucionó, no, una sí, semana, dos sí, semanas, Yo un el mes, otro 2 meses. día pensando en eso, estaba pensando que también hay como que eso, o sea, como confiar sin ver y esto como que Dios lo ha dicho muchas veces, o sea, o Jesús, pero yo pensaba sobre todo el otro día en San José, que nosotras acá pues somos fans de San José, yo decía, este man como que le apareció una vieja que le dijo, mira, es que voy a tener un hijo del Espíritu Santo y pues yo y después el man no le creía nada, o sea, el man estaba como que, entonces en un sueño como que le dijeron, no, no, si es verdad, confía. Y el man, ok. Después como, vete a Egipto, vuelve a no sé qué, muévete para aquí, haz para allá. Y el man no tenía ni idea de que, o sea, solo tenía la certeza esa que tú decías al principio, que es como yo sé que Dios está conmigo y por eso todo es para bien y todo va a estar bien. De resto no ujú, tengo más certeza de nada, o eso, sea, como yo voy viviendo, o sea, ahí vamos viendo, porque no hay certeza sino de Sí, eso, de que uno está con Dios y que Dios es total, bueno. total. sí, y yo quería ahí volver a algo que mencionó Meli, me parece súper importante y es que la felicidad no es ausencia de sufrimiento. O sea, estaba viendo y la definición de felicidad que hay en la RAE es estado de grata satisfacción espiritual y física. Que eso, pues digamos, como que para nosotros como católicos se queda cortico, ¿no? O sea, uno dice como, pues no sé si es suficiente.
Y en un discurso de San Juan Pablo II que le da como a las personas que están en prisión en 1987, o sea, hace unos añitos, dice: la felicidad no es simplemente la ausencia de sufrimiento, sino una paz interior que se encuentra en la relación con Dios. Y creo que es literalmente lo que estabas diciéndonos tú, y es que en esa relación con Dios, cuando uno de verdad se encuentra con Dios, logra hacer clic a estas cosas y abre paso. Pero me gustó mucho también lo que dijo Dani, y es que sí creo que la felicidad es un proceso y es como algo que toca ejercitar. Yo creo que, Total, claro, hay, nosotros en la fe católica recibimos gracias, dones, etcétera, pero todo siempre tiene una invitación de trabajarle a eso. O sea, como que siempre Jesús nos está diciendo hay que Total. trabajarle. Eh, yo en algún momento como que estaba muy frustrada, como que me estaba sintiendo muy achantada, nostálgica, etcétera, y mi directora espiritual me dijo como: quiero que hables con Carmen María, que es una misionera, conócela, habla con ella, y ya, yo ahí estaba, en verdad, todo me sabía a cacho, y fui a hablar con ella y me impactó mucho que ella decía también algo muy parecido a lo que tú dijiste, y es como que hay que meterle ganas, pero son ganas total. como de intencionar las cosas para Dios y por Dios en los momentos que uno no se está sintiendo tan feliz. Entonces es como si hoy me desperté, estoy aburrido, en verdad no tengo ganas de trabajar, es normal. O sea, eso uno no puede pretender que no pase porque somos humanos. Pero sí es como decir, como bueno, me siento así, pero Dios, yo igual te ofrezco esto y te agradezco por esto y quiero que estés aquí conmigo. Entonces, me parece muy lindo que de verdad fue como un poco lo mismo que me dijo esta persona, que yo en ella sentía a Dios y vi a Dios y, o sea, como que de verdad veía su felicidad en todos los poros de su ser, o sea, de verdad transmitía la felicidad de tener una relación y un encuentro muy personal con Dios. Y acá otra cosa que quería mencionar es que, perdón, pero me inspiré oyéndolas. Em, Hay una señora que me encanta que se llama Brené Brown, seguramente la han escuchado La porque amo, es súper sí. famosa. Sí, tiene ahí en Netflix un documental, tiene TED Talk, tiene libros, bueno, de todo. Y ella empezó estudiando, investigando como de la felicidad, también un poco esa misma pregunta que hablábamos al principio. Y algo que ella fue viendo en su investigación es que las personas que lograban hacerse vulnerables con los demás lograban ser mucho más felices y tener unas vidas mucho más plenas, con mucha más plenitud. Y como que haciendo clic ahorita con todo esto que estamos hablando, creo que aplica lo mismo para Dios. O sea, como que Total. nosotros tenemos a Jesús, que es también humano. Por ende, si con Jesús nos hacemos vulnerables, logramos también encontrar más felicidad solo que por mil. O sea, no es la misma felicidad que cuando me hago vulnerable con una persona, eh, pero yo creo que aplica perfecto para de verdad uno como hacer ese clic en la relación con Dios. Si no nos hacemos vulnerables, es muy difícil poder entender lo que Él quiere de nosotros, poder verlo cuando está con nosotros en momentos difíciles. Entonces creo que le sumaría eso como a él, como en medio de dificultades, en medio de situaciones muy difíciles, como que hacernos vulnerables con Dios en la relación personal con Él puede servir mucho en el camino. Que yo ahí haría un asterisco, Majo, con lo que dices, y es sí ser vulnerables, pero no volvernos víctimas. Porque creo que hay Total. algo un poquito difícil, o sea, como que es muy delgada la línea, en el sentido de, no, sí, estoy muy triste, pero bueno, voy a seguir adelante, a estoy muy triste y así estoy. Entonces creo que es, o sea, hay que tener como a los ojos abiertos a esa posición, como bueno, estoy vulnerable, entiendo que las cosas van a salir mejor, estoy vulnerable y estoy triste y me quedo así como no entrar en esa Ah, ok. negatividad, como en No, ese pero Total. es que bucle del tema. creo que hablamos de diferentes formas de vulnerabilidad. Sí, Refiero, ok, y Brené Brown habla de una vulnerabilidad más de yo abrir el corazón y estar dispuesto a a mostrarme. abrirlo, a mostrar lo que soy, a que, no sé, en las relaciones amorosas puede ser más fácil de entender esa vulnerabilidad, pero es como estoy dispuesto a enamorarme y que sí, puede que sí, me rompan el corazón, pero soy capaz de hacerme vulnerable y mostrar mi humanidad y no querer estar rígido, no querer tener el Sí. control. Es más a esa Total. vulnerabilidad a la que yo me ok, estaba sí, sí, refiriendo. pero Que Que como para hacer ahí esa aclaración que es como diferente a victimizarse, porque ahí sí estaríamos
saliéndonos de todos estos principios que nos enseña Jesús. Ay, me encanta que acá nosotras, Meli, no sé si te estás dando cuenta, traemos referencias de todos lados. Me encanta, sí, es Y hay un, y buenísimo. hay un, hay un cantante que creo que nos gusta a varias de acá, que se llama El Canca, y una de sus álbums se llama Cosas de los Vivientes. Y a mí me encantó porque era como todo lo que es la vulnerabilidad, el dolor, la felicidad, simplemente es cosas que le pasan a los vivientes, ¿no? Como que solo por estar vivo y estar vivas, obviamente vamos a experimentar estos momentos de no estar felices, de estar tristes, de estar de verdad desolados, desesperanzados, como todos estos sentimientos humanos que son muy, muy amplios. Todos los tenemos que vivir y es la respuesta a que estamos vivas. Y Total. para mí eso ha sido súper lindo porque creo que me ha conectado con Dios de una forma muy honesta y, como dice Majo, vulnerable, como de, ok, sí, y hoy también estoy triste y estoy brava y estoy frustrada y me siento sola y no sé, como estoy llena de cosas, lo que sea, pero también estoy feliz, como que lo que tú dices, Exacto, como se que es puede. una Sí, sí, sí. complejidad, como justo literal en estos días, como lo he sentido mucho, como que estoy muy feliz, pero también hay muchos otros espacios de la vida en la que sé que estoy fallando, que no me estoy sintiendo como del todo bien, pero a la vez estoy feliz y es súper contradictorio, pero tiene sentido, como si uno se pone a pensar en ese sentido, somos seres muy complejos y estamos vivos, entonces sí creo que para mí esta parte es cosa que les pasan a los vivientes, es también de pronto sentirlo como hasta en agradecimiento del sufrimiento, como, ok, pero es que si estoy sufriendo es porque estoy viva. Entonces también lo Total. agradezco porque al menos lo estoy pudiendo vivir y lo estoy pudiendo sentir. Sí. Sí, y es Que, un video que Jesús literalmente fue viviente, o sea, fue Mm. humano literalmente como nosotras. Pienso mucho en The Chosen Ay, Ay, sí, y solo he buenísimo. algo que a pensado mí en eso. me enamora es que yo, o sea, uno ve a Jesús en The Chosen y lo ve feliz, dichoso. Obvio, Mm. momentos de estrés, Pero de también lo he preocupación, cuando se estresado. llevan a Juan Bautista, cuando alguno de se los muere discípulos es Lázaro. medio hueva y lo que Ay, Cuando sea. está sí. sanando a la gente que llega recargadísimo y Exacto. solo llora. No Y es duro. como que es un Jesús que está muerto de la risa y todo le parece lo máximo y no es como este positivismo tóxico que decía Mapis cuando Exacto. estábamos planeando el capítulo. No, Jesús es feliz como que se le ven los ojos, es su manera también de enfrentar las dificultades, de enfrentar los momentos de frustración. Ahí en The Chosen para mí es como, es que así es. Y creo que si uno se imagina a Dios o a Jesús como una persona que no es feliz, no lo está entendiendo bien o no lo está conociendo todavía del todo. Creo que eso puede ser un buen filtro para Sí. momentos de la Total. vida de cómo me imagino a Indicador. Jesús y si uno no se lo está imaginando como alguien feliz y amoroso, pues hay que ver qué está pasando. Reevaluar. Sí, yo Exacto. ahí quería decir también, y aprovecho ya esto que dice Majo de Jesús, porque al final yo creo que la vida de uno como ser humano es como desvincular, o sea, uno es un ser viviente, como dice Dani, pero también con Dios yo creo que el mayor reto es como desvincularnos un poco de esa experiencia humana para dejar, por ejemplo, entender que a veces uno ama a los seres humanos y no es respondido, digamos, pero con Dios no pasa lo mismo. Entonces uno a veces tiene miedo como de hacerse vulnerable ante Dios y de abrirle el corazón desde dentro, porque su experiencia humana es que uno a veces se deja o uno se abre con los seres humanos y a veces no le responden de la misma manera. Y creo que el aprendizaje de uno es como, o sea, vivir muy humanamente, pero un poco desconfigurado de esa vivencia humana para saber que Dios es Dios, o sea, como que Dios realmente me puede dar esa alegría que yo necesito, con Él me puedo abrir y ser vulnerable y me va a responder siempre. Dios no funciona como yo funciono y como funcionan los Total. demás. Entonces creo que es una experiencia ahí como entre ser muy humano y a la vez o sea, siempre ser muy consciente de que Dios es Dios. Pero bueno, para ya como entrar al final y que Majo puso acá como el personaje de personajes sobre la mesa, que es Jesús al final, o sea, como que nuestro mayor ejemplo, aunque ya habíamos hablado de otras eh, santos o de personas que conocemos de felicidad es Jesús,
y antes solo por unos segundos queríamos como tomarnos todas el tiempo. Aquí ya han salido referentes para cada una de eso, pero como tomarnos el tiempo de pensar en esas personas que cuando nosotros cerramos los ojos decimos, esta persona es feliz. O sea, yo veo a esta persona y yo digo, esta persona es feliz. Entonces nos vamos a tomar literalmente los segundos para hacerlo. Para La que gente las que nos personas está también lo oyendo, hagan. sí, por favor, cierren los ojos y piensen. Sí, las tengo. Y yo empecé a pensar en un montón, ¿eh? Eh, pero bueno, al final, como que queríamos preguntarte, Meli, que todos tenemos como esas personas en la cabeza, pero yo creo que más o menos teniendo a Jesús como referente, pensamos en unas cualidades muy específicas de esas personas que las hacen felices. ¿Tú cuáles crees que son esas características que vemos en Jesús y que se reflejan en muchas personas? Que uno dice, esto es la felicidad, o sea, ahí está, y por eso uno la reconoce como felices. Sí, o sea, ahorita estaba pensando justo con lo que estaban diciendo de esto de la humanidad y pienso que una característica es, o sea, ser muy humanos, ¿no? Que lo dicen, lo decían justo las cuatro, porque es verdad que lo que decía también Majo, o sea, no se nos puede olvidar que Jesús es hombre y Dios, ¿no? O sea, que esa dimensión de la alegría también la podemos como trabajar mucho desde lo humano. Entonces pienso que una persona alegre es una persona que no desconoce, o sea, que tiene como esa parte espiritual que es el fundamento, o sea, y a la vez como que valora y ama mucho también lo corporal, o sea, y eso corporal pienso que es algo, una persona que se cuida, o sea, que se ama. A veces hemos entendido como olvídate de ti, ¿no? Y estar más en plan de Dios y los demás. Yo pienso que tenemos que como que un poco reconfigurar esto y una persona feliz es una persona que se ama, o sea, que se cuida, que se trata bien ella misma, que fomenta buenos pensamientos, que no se da duro, porque a veces pensamos que entre más duro nos demos, pues mejor somos, ¿no? Entonces, no, o sea, y en eso como un conjunto de cosas que como en su orden se nota que una persona se cuida y es, por ejemplo, hacer deporte, comer bien, descansar, fomentar hábitos buenos, o sea, hobbies, porque es que eso ayuda muchísimo, o sea, y eso ayuda de verdad a fomentar la alegría, la felicidad. Uno a veces dice, ¿qué me pasa? No sé qué me pasa, y es de pronto que no has dormido bien, y es Mm, simplemente que duermas bien, o sea, no sé qué me pasa, no he hecho nada de ejercicio, y es que el cuerpo es impresionante, pero al hacer ejercicio yo no me sé las teorías que hay, yo solamente lo he experimentado en mi vida y es que de verdad es que te libera, te ayuda como así, como a tener un día distinto, como que descargas cosas que a veces no puedes descargar de otra forma. Entonces, pienso que un rasgo de una persona alegre es ese amor propio, bien orientado, o sea, porque no es un amor propio egoísta que solo piensa en mí, sino que es un amor propio bonito porque yo me cuido para cuidar, ¿no? O sea, yo me cuido para servirle mejor a Dios, para servirle mejor a los demás. Entonces, pienso que eso es pues, como súper bonito y a la vez fomentar como una voz interior, eso, o sea, como más positiva. A veces nos hablamos muy negativamente a nosotras mismas, no puedes, no eres capaz, otra vez fallaste. Y a veces es decir, bueno, es que soy un ser humano, o sea, me puedo equivocar, puedo fallar, hoy no me salió, pero mañana sí. O sea, un poco cambiar el pensamiento, que eso es algo que sí hay que trabajar personalmente. Intentar cuando se nos venga un no, traducirlo como en un sí, como decir, bueno, no me salió, bueno, mañana voy a intentarlo, ¿no? A veces también ahí lo voy a volver a sacar a San José María, pero a mí algo que me encanta de él es cuando dice que no hay que tomarse tan en serio, literal. A veces no nos tenemos que tomar tan en serio porque nos tomamos Total, tan creo total. en que eso serio es y demasiado una vez importante. ve gente que no se toma tan en serio, se ríe de sus errores y uno dice, esta persona es feliz, o sea, uno dice, y no le da tanta vuelta y que si me dijo, que si no me dijo, que si me miró, que si no me miró, a veces se nos va la vida, perdón por la palabra que decir, en unas pendejadas que uno dice, o sea, yo me voy a Total. morir y ni siquiera va a importar si me miró, si no me miró, si me dijo, si no me dijo, Sí, o sea, que eso, o sea, como que, y lo otro que es bonito porque creo que lo leí hace mucho tiempo y me sirvió mucho y es que los ángeles vuelan porque son livianos y ser livianos es que no se toman tan en serio, o sea, nosotros no vamos a volar,
Pero yo Me sí pienso gusta. que Me nuestra encanta. vida podría ser más divertida, pienso yo, más alegre, si como que no nos tomáramos tan en serio, como que fluyéramos ahí sí un poco más. Sí, Y algo también que creo que muchos santos nos lo dicen, mucha gente alegre nos lo dice, es fomentar el buen humor. O sea, fomentar el buen humor y a veces eso, saber hacer un chiste, saber tomarnos del pelo, saber divertirnos. A veces todo es muy serio. O sea, yo a veces estoy en ambientes que digo, uy, no, esto es demasiado serio. A ver, yo creo que esto como que no me conviene. Ay, sí, sí, Y a veces todo como, entonces yo pienso que la gente feliz, una característica es que fomenta el buen humor. O sea, yo otra vez voy a sacar a mi santo aquí, Estrella, pero a mí me encanta que San José María como que decía, yo no me quiero poner de ejemplo en nada, solamente en el amor a la libertad y en buen humor. Y yo literal digo, es que no, para vivir, para ser feliz, tiene que tener buen humor. O sea, que entonces yo pienso eso y ya lo que decía también pienso que una que cosas que yo admiro de personas felices, que ahorita que hicimos el ejercicio se me venía a la cabeza es eso, o sea, como lo que decía también ahorita, o sea, personas agradecidas, personas como descomplicadas, ¿no? O sea, la gente feliz no se complica, o sea, yo cuando veo que alguien no se complica digo, esta persona es feliz, o sea, como que total. y personas también que saben disfrutar con los demás. O sea, a veces también pensamos que los otros son como un impedimento para nuestra felicidad. Entonces como que nos aislamos o peleamos o hay rivalidades, nos comparamos. Aquí hago un inciso y es que las mujeres nos comparamos demasiado y eso nos quita la felicidad. Y no hay necesidad de compararnos porque es que es verdad que cada una es única. O sea, si Dios nos hubiera querido hacer como la otra, nos hubiera hecho así. Y Él no nos quiso hacer como la otra porque es que nos quiere así como somos. O sea, nadie va a vivir la misión propia sino nosotras mismas. Entonces, a veces cuando se nos va la vida en comparaciones, ¿no? Que estar más bonita, que estar más inteligente, que estar y uno dice, pero Señor, si me hubieras querido hacer más linda, pues me hubieras hecho. O sea, entonces yo soy yo. O sea, hay que brillar con luz propia y dejar que los otros brillen con luz propia porque cada luz es cada luz. O sea, Total. eso como que pienso que eso y sí, o sea, saber relacionarnos, como alegrarnos por la vida de los otros. Hace poquito escuché algo que me gustó mucho y es que cuando alguien cumple años, como que uno como que realmente, genuinamente pueda decir, oye, qué bueno que existas, ¿no? Y yo decía, es sí, verdad. celebrar la vida de la Sí, como gente. que, y los otros no son un rival ni una competencia, me va a quitar el cargo, no, sino que los otros son un don de Dios. Entonces, cuando yo veo que una persona se sabe relacionar con los demás, acoge a los demás, perdona, yo digo, esta persona es feliz, porque los otros son un don de Dios y tener amigos, o sea, pienso que una clave de la felicidad es tener Uy, buenos sí. amigos, disfrutar la vida. Los amigos son lo mejor que a uno le puede pasar, o sea, yo aquí iba a Ay, decir que sí, amo a yo amo. mis De amigas han acuerdo. sido la Por dos. salvación de mi vida y yo digo, es lo mejor. Uf, sí, sí, Total, sí, total. 100%. Me acuerdo mucho, o sea, todo esto me lleva un poco como a algo que últimamente he estado leyendo mucho y es como la autoconfianza y creo que la alegría resulta en la autoconfianza. Y había una frase en este libro que me impresionaba mucho que decía que cuando uno ya se vuelve demasiado defensor de su propia dignidad, pasa a ser lo contrario a lo que verdaderamente busca la confianza, porque entonces, es que me miró feo, lo que tú decías ahorita. Entonces, como me va a mirar feo, entonces yo no voy a ir a pedir el favor. O van a pensar Total, que soy un turista en una ciudad extranjera, entonces no voy a pedir el favor de que me indiquen dónde es el metro. Entonces, como son cosas que uno dice, bueno, estamos pensando tanto en nuestra propia dignidad que en verdad paramos de ser nosotros mismos porque tenemos miedo de muchas total. cosas y paramos de ser alegres porque, no, si estoy sonriendo, entonces van a ver que ¿Qué van no a sé qué, pensar? qué van a Eso. pensar, qué van Sí, a uy, pensar. sí. Entonces creo que va muy ligado, o sea, ser alegre tiene como consecuencia que también demostramos confianza y creo que eso es muy clave porque también estamos mostrando quiénes somos con alegría y cómo somos y no estamos así tapándonos, sino como aquí estamos firmes haciendo lo que es Sí, total. sí, sí, 100%. Y solo quería agregar una cosa más y es que lo último que dijo Meli, como de amar a la gente con la que uno está, es pues el mandamiento del amor al prójimo. Y es un poco lo mismo que a lo que llegó el estudio de Harvard después de 80 años, que es como tenga buenas relaciones en su vida, cercanas, Total, y pues eso para nosotros se traduce en relaciones donde haya amor
Y pues nada, o sea, ya nos lo dijeron clarito. Por ahí es que hay que hacer las Total, cosas. total. Totalmente. No, Melissa, qué buena conversación, de verdad. No, gracias por invitarme. Y ya como para ir cerrando, Meli, me dejaste pensando muchas cosas con lo que dijiste al final del ejercicio que nos puso Mapis. Entonces, como recapitulando, dijiste que una persona feliz es también una persona que tiene mucho amor propio y que lo usa para servir mejor, que se toma la vida con humor, sin que sea tan en serio, que es agradecida, que valora mucho sus relaciones. Y yo ahí simplemente quería agregar una cosa que me di cuenta con el ejercicio de Mapis, porque cuando cerré los ojos pensé no en personas que son como eufóricas y súper felices, como en el sentido de alguien súper explosivo, sino más bien como personas como con una sonrisa de estar en plenitud, en paz, como también desde un lugar muy tranquilo. Y pensé, por ejemplo, en mi papá y yo siento que las cosas que él hace y Qué siempre lindo. me ha impresionado es dar mucho amor sin esperar a cambio. O sea, como que es una persona que ama sin condiciones y sin esperar la respuesta de la gente, no sé. Y eso creo que le agregaría a esta listica que Sí, dijiste, que creo que es buenísimo. muy completa y literal creo que la voy a escribir como para tenerla ahí cuando necesite herramientas. Estas son como a las 5 herramientas que me dirigiría para volverme a sentir feliz, porque creo que, y lo he sentido mucho últimamente, como tengo que amar sin esperar a cambio, como que creo que eso me hace muy feliz. Entonces, pues mil gracias. Hablamos de muchos temas muy lindos, me encantó oírte. Creo que sí nos transmitiste la felicidad católica, la Total. felicidad que creo que tenemos que transmitir como católicos y es esa felicidad que viene como recolectando todo lo que hablamos a algo muy, muy sencillo y es el amor de Dios, El amor de que es Dios. la única verdad y como lo dijo Mapis, que me pareció espectacular, un amor que nunca falla, que es diferente de pronto a todos los demás. Entonces, bueno, mil gracias, Meli. No sé si quieras decir algo antes de que cerremos. Yo muy agradecida de que me hayan invitado y eso, o sea, que a mí lo que decías al final, lo del amor, es bonito y pienso que uno sí puede amar sin esperar porque uno se sabe amado por alguien, o sea, volvemos a lo mismo, o Exacto. sea, que es verdad que partir de ese amor tan verdadero sí nos puede ayudar mucho a eso, a dar nuestro amor con mucha generosidad. Me encanta. Total, total. O sea, no Mil es un gracias. recurso Qué finito, es infinito. Es infinito. Sí. gran Sí. final punto de esta conversación. Entonces, bueno, mil gracias, Meli, y a todas. Nos oímos en un próximo capítulo porque muy maluco estar conflictuadas solas.